Muy bien. Perfecto. Buenos días. Bienvenidos a todos a la Innovamat Conference 2024. Este año, igual que el pasado, le hemos nombrado Enjoy Thinking, disfrutar de pensar. Gracias a todos por venir y a todas por venir. Sé que hay gente que viene desde muy lejos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros, especialmente porque veo caras conocidas, la gran mayoría conocidas, pero también veo caras que aún no conocemos. Lo que me da a pensar que cada vez más gente se da la oportunidad de reflexionar, ¿no?, sobre la educación, lo que creo que es muy importante. Para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Eloy Puerta, es fácil de recordar, ni ayer ni mañana, Eloy, ya está. Aprendizaje significativo, ¿os acordaréis? Soy el director de Innovamat en México y estaré con vosotros hoy como maestro de ceremonias, que le llamamos, acompañándoos. Antes de empezar, quiero que os fijéis todos en la tote bag, esta bolsa negra que os hemos dado. Vale, buscad una pequeña pegatina blanca, una pequeña tarjeta, pegatina blanca. ¿Sí? ¿La tenemos o no la tenemos? ¿Está o no está? Sí, perfecto. Vale. Y me gustaría que con el mismo bolígrafo que hay en la tote bag, que ya lo habéis encontrado, escribáis en una única palabra, una sola palabra, no más de una. Una palabra. ¿Qué significa la educación para vosotros? Para cada uno de vosotros, con una palabra. Por ejemplo, pasión, alegría, descubrimiento. ¿Sí? Súper. Os voy a dar 17 segundos. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vale. Vamos a dejar esta dinámica en pausa y luego en el break os explicaré de qué trata. ¿Vale? Ah, por cierto. Vamos a sacar la pegatina, sacarla del papelito, en la parte que pega. ¿Sí? Y nos la pegaremos en el corazón, aquí. El corazón está en el lado izquierdo, por cierto, para que no se acuerde. Muy bien. Ahora sí, hoy abordaremos un tema que creo que es de profunda relevancia para todos los que estamos aquí, que es el papel de la educación en la sociedad. Si os miráis unos a otros, veréis que la mayoría sois directores, líderes, maestros, investigadores, formadores. O sea, sois personas que hoy por la mañana, cuando os habéis levantado, que ha costado un poco, habéis pensado en educación casi sin saberlo, ¿no? Tenéis el propósito muy apegado a vosotros, ¿no? Igual que nosotros. Es por ello que creemos que desde Innovamat, como organización especialista, podríamos decir experta, en aprendizaje de las matemáticas, creemos que es muy importante construir espacios como el que tenemos aquí. O sea, espacios de parar un momento del caos, de la operativa, del colegio, del día a día, que tan complicado es, y pensar, ¿no? Ayudaros a reflexionar. Y a reflexionar, y también, creo, a encontrar respuesta a preguntas como ¿cómo hoy podemos formar a las personas del mañana? ¿No? A los alumnos del mañana. A mí me impacta mucho pensar que estos niños y niñas de 5 años, en 30, 40, 50, pueden llegar a ser gobernadores, presidentes, ¿no? Y están ahí en nuestro colegio, en nuestras aulas. ¿Sí? ¿Cómo, a la vez, podemos desarrollar una habilidad de adaptación a los cambios en estos mismos alumnos y alumnas que a la vez son hijos y hijas de familias, ¿no? O sea, cómo en un cambio, siempre hablamos de la inteligencia artificial, el ChatGPT, cosas como muy sofisticadas, pero es que hay cambios en el día a día como que te suban la renta un 15%. ¿Y qué hago, no? Esto también es muy importante. Ok, y finalmente, y no menos importante, ¿cómo podemos estar seguros, o lo máximo seguros que podríamos estar, ya que en el mundo de la educación, por ejemplo, me puedo preparar una clase muchísimo, entro en la clase y seguro que no pasa lo que yo pensaba que iba a pasar, ¿no? Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que la dirección es correcta? ¿Sí? Es por ello que, para poner nuestro granito de arena,
tenemos el gran placer y el honor de contar con tres, les tengo mucho cariño además porque trabajo con ellos muy en el día a día, con tres ponentes muy maravillosos, ¿no? Muy interesantes. Primero estará Sofía Gudelo, que viene de Colombia, que ella nos hablará de qué herramientas, de qué recursos tenemos a la hora de gestionar un cambio en la transformación educativa. Luego estaremos con Albert Vilalta. Ha habido un pequeño cambio de última hora, que es que Mónica García de Luca viene de Veracruz y hay un problema en el aeropuerto y hemos tenido que cambiar un poquito el horario, pero no pasa nada, resolución de problemas, nos adaptamos. Albert, estaremos disfrutando de un taller, de hecho de dos talleres en uno, los partiremos en un break por la mitad, sobre cómo desmitificamos aquellos conceptos, aquellos mitos que tenemos del aprendizaje de las matemáticas y cómo evaluamos la transformación educativa. ¿Sí? Finalmente, Mónica nos hablará de un tema que a mí me gusta mucho, le tengo especial atención, que es cómo el aprendizaje de las matemáticas se puede conectar o se puede ver como influenciado por las habilidades socioemocionales y al revés. ¿Sí? Lo que creo que es muy interesante. Ok. Entonces, sin más dilación, voy a dar paso a Sofía. La voy a presentar un poco para que la conozcáis. Sofía viene de Bogotá, llegó a las 3 de la mañana hace 2 días. La teníamos dando una formación en la oficina a las 10. Dormió poco, pero cumplió muy bien. Ella es licenciada y tiene la maestría en matemáticas, en especialización en álgebra. También ha desempeñado roles claves en organizaciones de referencia en el ámbito de la calidad educativa y actualmente ejerce como directora de Innovamat en Colombia. Sí, entonces, Sofía, te lanzo una pregunta. ¿Qué recursos, qué herramientas, qué podemos tener entre manos cuando queremos hacer un cambio en la educación para que tenga éxito o para al menos intentarlo y hacerlo de la mejor forma posible? Gracias. Muchas gracias, Eloy. Buenos días. Bueno, muchas gracias por recibirme, por estar acá. Gracias por la invitación, Eloy. La pregunta es muy interesante porque realmente fórmulas mágicas en educación no existen y ustedes lo saben, tenemos realidades diversas y cambiantes en el día a día, así que es muy difícil tener una fórmula mágica, pero sí podemos trabajar en dos cosas fundamentales. Lo primero, establecer estrategias que optimicen nuestros procesos y nos ayuden a acercarnos al cambio. Y por otro lado, crear una cultura de cambio que es muy importante. Ya Eloy me ha presentado y quiero contarles cómo llegué a plantear esta pregunta de cómo gestionar el cambio y de por qué lo veo como una guía práctica dentro del ámbito educativo, especialmente para los líderes. Lo primero es que durante los últimos años en educación hemos venido hablando mucho de innovación, pero ¿cómo hago una innovación? Y la innovación sugiere un cambio muy grande. No está mal, está muy bien, pero el cambio puede ser más pequeño, esos pequeños ajustes que nosotros identificamos en el día a día. Entonces, lo primero es, no necesitamos quemar la casa y empezar de ceros para lograr un cambio. ¿Y por qué una guía práctica? Yo comencé en la educación, una vez terminé mi carrera de licenciatura en matemáticas y sabía que mi pasión era la educación. Así que comencé en aulas universitarias, luego me pasé a aulas escolares y empecé a sentir que los cambios eran lentos. Y en mi rol de docente quería avanzar más rápido, pero políticas o liderazgos no me lo permitían. Después de eso pude empezar a trabajar desde capas un poco más administrativas, en donde yo podía tomar más decisiones, pero aún así sentía que el ambiente era espeso. No me podía mover a la rapidez que yo quería y entonces entendí que la cultura que se gesta en la educación suele ser muy lenta y la razón poco juzgable. Somos muy empáticos con el proceso educativo porque lo que tenemos a cargo son seres humanos. Somos además muy técnicos, nos encanta la investigación, la academia, nos encanta aprender, entonces solemos ser muy cuidadosos en la toma de decisiones, pero empezamos a tener aquí un poco de consecuencias que tal vez sí podemos revisar. En este camino empecé a involucrarme mucho en eventos de este tipo, eventos académicos donde podía conocer gente que tal vez quería moverse a una velocidad con la que yo me sentía más alineada y encontré algo.
y es que al día de hoy, afortunadamente, estamos ya todos muy alineados con un discurso de innovación, de competencias, de pensar en el proyecto de vida de los estudiantes, pero estos eventos para mí en algún momento se convirtieron en, ok, estamos de acuerdo, gracias, pero salíamos sin saber cómo hacerlo. Y por eso he querido que durante esta hora que vamos a estar compartiendo podamos llenarnos de recursos para avanzar y tener una idea de cómo se ve esto en el día a día. ¿Cómo se ve el cambio? Durante los últimos 4 años hice parte de una organización de escala, en donde el proyecto educativo a niveles de primaria y secundaria crecía de una manera exponencial. Y entonces ahí entendí que esa velocidad que yo buscaba estaba alineada más con una cultura corporativa, es decir, cómo crecen otras industrias, pero finalmente necesitábamos el conocimiento técnico y pedagógico del sector educativo. Y hoy pienso que nuestro objetivo debe ser crecer a la velocidad que lo hace cualquier industria corporativa, pero con esa empatía y ese conocimiento que tenemos nosotros dentro del ámbito educativo. Así se ve la velocidad de adopción en innovaciones en distintos sectores. Aquí, básicamente, lo que se hizo fue juntar más de 10.000 empresas de estos 5 sectores en países desarrollados con buenos recursos y políticas que se lo permiten y comparamos velocidades. De nuevo, las razones por las que esto sucede son comprensibles, pero la idea es que entendamos las consecuencias que puede tener seguir avanzando a esta velocidad. Quise comenzar con un ejemplo de adopciones de nuevas tecnologías o de innovación en un sector muy distinto al nuestro. Organizaciones empresariales con negocios distintos y algo que está muy de moda y es cómo adoptamos la inteligencia artificial. Entonces, lo primero que sucede acá es el porcentaje de encuestados que ven en la inteligencia artificial generativa, es decir, el ejemplo más famoso, ChatGPT, que coges datos, los entiendes, te entreno y luego tú me generas información a partir de eso, y cómo los trabajadores dentro de organizaciones que ya están muy bien establecidas hacen el uso o la implementación. Primero, ninguno de los aspectos del tipo de trabajo están relacionados con contenidos. Luego ya estamos en una sociedad que ha aprendido, a pesar de que ellos no fueron educados para esto, que el contenido que hay afuera debe estar al servicio de habilidades importantes, que nosotros además tenemos ya identificadas como muy importantes en la educación de nuestros estudiantes: comunicación, creatividad, pensamiento crítico, capacidad de colaborar. Usuarios intensivos, usuarios ocasionales y los que no lo usan. Si agrupamos los dos sectores de usuarios intensivos y ocasionales, parece algo que tuviera relevancia dentro del quehacer de estos trabajadores. Pero vamos a algo que es mucho más interesante. Esto ha sido clasificado en 2 tipos de organizaciones: los que han empezado con proyectos de adaptación y adaptación de inteligencia artificial en 1 o 5 proyectos, no más de 5, o los que lo han hecho en más de 5 proyectos. Y los que han instaurado más proyectos o planteado más proyectos han logrado una mayor cantidad de usuarios intensivos. Entonces, los experimentadores que tienen de 1 a 5 proyectos logran esta usabilidad en el cambio que quieren generar, y los que lo hacen en más de 5 proyectos lo logran a esta escala. Luego, las personas que están tomando estas decisiones están logrando un impacto en la cultura y en el comportamiento de las personas de su empresa. Esto es lo que sucede como retorno en aprendizaje o lo que se deriva de este tipo de implementaciones. Una vez lo han logrado, logran conciencia en cosas que son mucho más profundas y que van más allá de la implementación de la misma tecnología en este momento. Sabemos dónde están nuestras brechas de talento y tenemos una estrategia para cerrarlas. La organización está volviendo a capacitar o mejorando sus competencias, y mi organización ofrece un amplio apoyo para fomentar la adopción. Es decir, el tema de la adopción de los procesos se ha trasladado a algo mucho más profundo, que es el tema cultural, capacitación del equipo de trabajo.
Aquí, importante, los líderes seniors son modelos de conducta en la adoptación de IA generativa. Este es el rol del líder. Es decir, que tanto yo tomo una decisión, la implemento, facilito, hago políticas, creo espacios, hago toda una planeación, estrategia, pero ¿qué tanto de esto estoy modelando? ¿Qué impacto tiene que el líder haga parte activa de una implementación? La organización está convencida de los efectos, pero yo no convenzco a través de la imposición. Es decir, ¿cuál es el proceso de comunicación para que una vez yo tome una decisión, comience a implementarla y la esté modelando, realmente estoy logrando que la comunidad con la que estoy trabajando tenga convicción de lo que yo estoy haciendo? Mi organización tiene talento y habilidades que necesita para hacerlo. Esto está ya identificado desde la slide anterior y es cómo puedo capacitar a los equipos y cómo facilito esto. Y el retorno más importante, cómo esto me va a generar nuevas formas de trabajar. Si yo paso esto al sector educativo, que es el nuestro, ¿cómo tomo decisiones y las modelo dentro de mi sector educativo? ¿Cómo logro que los docentes y las familias estén involucradas en el cambio y lo entiendan de fondo? ¿Cómo logro desarrollar las capacidades de todo el equipo de la comunidad educativa? Imagínense todos los roles, estudiantes, docentes, padres de familia, para que podamos seguir avanzando con el cambio. ¿Y cuáles son los retornos que tengo? Nosotros hoy, pensando en el proyecto de vida de nuestros estudiantes, este es nuestro gol principal. Es decir, cómo vamos a lograr que estos cambios que yo hagan hoy realmente instalen capacidades en los estudiantes que tenemos a cargo. Y me devuelvo acá. Estas organizaciones con implementación de inteligencia artificial que tienen este tipo de resultados en un estudio que tan solo lleva un año afuera, y esta es la velocidad comparada con nosotros, ¿qué pasa si no empezamos a movernos un poco más rápido? Perdón acá el cambio de idioma, o sea, sí me han enseñado que no se hacen idiomas mixtos en una sola presentación, y también me han enseñado que no se ponen tanto texto, que son más ligeras, pero también he aprendido, y lo estoy viendo, que cuando uno asiste a estos eventos y toma las fotografías, pues es finalmente lo que queda un poco en las memorias, así que entre más detallado sea y más facilidad tengamos de poder llevarnos esta información, mucho mejor. Pero el cambio lo hago porque a 2050, y esta gráfica habla de algo muy particular, que es lectura a nivel primaria, nivel de lectura, no solo para estudiantes que no tienen acceso a educación, sino aquellos que sí la tienen y no logran las habilidades básicas en lectura, que es lo que se llama la pobreza de aprendizaje. ¿Qué pasa si hoy no actuamos con rapidez? Que estas son las cifras y las brechas que tenemos por delante, y tal vez ni siquiera cuando se haga la medición de la salida de estas proyecciones nosotros estemos en el lugar que estamos ahora, ni con los estudiantes que estamos ahora, pero sí depende de nuestras decisiones que este tipo de proyecciones se hagan realidad y que podamos empezar a mejorar la calidad de nuestra educación. Bien, aterrizando las cifras un poco más a nuestro sector, el desafío es urgente. Y la verdad es que cuando estaba poniendo esto en esta diapositiva, me acordé que cuando yo estaba en el colegio, hace un tiempo ya, hacia las charlas de senior, cuando yo vas a salir, tenían muchos invitados hablando de cambio climático, que nos íbamos a quedar sin comida, que nos íbamos a quedar sin agua, y sí salíamos un poco asustados pensando qué íbamos a hacer, pero hasta ahí llegábamos. Y la idea es que esto no nos siga pasando. Es posible que ahorita ustedes identifiquen cambios importantes, pero si no empezamos a actuar con inmediatez, pues al final hemos perdido un poco este tiempo que tenemos hoy para conversar al respecto. El 50% de las habilidades actuales de los trabajadores necesitarán actualización antes del 2027. ¿Lo sabemos? Sí. El discurso que hay ahí afuera hace rato es: estamos educando estudiantes para los que no sabemos qué profesiones o qué tipo de profesiones van a tener. Y todos estamos de acuerdo y todos tenemos los datos, pero ¿qué tanto estamos actuando en el día a día al respecto? Y también un hecho poco juzgable. Cuando yo entro a un colegio, tengo 3 rutas escolares que no llegaron,
8 profesores de baja por un virus, 3 temas graves de atención socioemocional urgentes, 2 profes que no están siguiendo el currículo que yo he planteado. He encontrado además en el equipo de datos que no tenemos trazabilidad, que tenemos IDs cruzados, que los correos no funcionan. Luego se va el internet y yo les estoy diciendo, ¿por qué no están haciendo nada? Que en 2050 los niños todavía no van a poder leer. Pero en la misma línea, y aquí me adelanto un poco, a ver, en la misma línea en la que yo me despierto todos los días y digo voy a correr la maratón de Lima en el 2025, pero como hoy tengo un evento de Innovamat, hoy no alcanzo. Esa diferencia entre hacer 5 kilómetros hoy porque no hay tiempo para más o no hacerlo, finalmente es lo que marca la diferencia. Entonces, vamos a ir hablando de tips prácticos para poder implementar esto en el día a día, pero ese es el enfoque que vamos a tener. Y hace un momento les dije, que para hacer un cambio no vamos a quemar la casa. Importante que a partir de este momento empiecen a pensar en cuál es ese pequeño cambio o ese gran cambio que ustedes ya tienen identificado y que empecemos a ver qué podemos usar para que esta hora sea de pensamiento mientras yo hablo y en un momento les paso el micrófono. ¿Listo? Vamos a arrancar entonces. ¿Cómo se identifica una necesidad de cambio? Y aquí es súper importante porque nosotros somos tan empáticos con nuestro entorno educativo que seguro ya tenemos varios aspectos de cambio identificados. ¿Listo? Pero ¿cuántos de estos cambios identificados hemos ya rebotado con nuestro equipo? Eso es muy importante. Yo suelo ser una persona terca. Entonces, cuando veo algo que cambiar, inmediatamente pienso en la manera de hacerlo y soy muy rápida ejecutando. Pero me he encontrado que cuando empiezo a iterar la idea que tengo antes de ejecutar, veo cosas que tal vez no he pensado y que son realidades que no he entendido. Eso es muy importante. Entonces, ustedes ya deben tener algunas cosas identificadas. La pregunta es, ¿han iterado la idea con sus equipos? ¿Cómo lo identificamos? Primero, tenemos señales claras en el día a día, señales muy claras. Y esta, desafortunadamente, bienvenidos los datos, son muy buenos, los usamos, nos sirven, son necesarios para tomar decisiones, pero en aprendizaje los datos educativos, en donde estamos midiendo resultados más que procesos, nos llevan a una pregunta de qué tan cuidadosos vamos a tener que ser acá. Pero definitivamente es un índice que vemos en el día a día y cuántos resultados estancados o en declive tenemos, bajos puntajes, desempeño desigual, brechas dentro de una cohorte, falta de progreso año a año. Definitivamente es un indicador que seguro tenemos ya sobre la mesa y que hemos identificado. Desconexión en el mercado laboral. Esta nos cuesta un poco. Porque ya lo dijimos, sabemos, lo tenemos consciente, nos lo han dicho 1000 veces, pero ¿qué tanto tengo yo en mi currículo fijo o en mi currículo emergente o dentro de la cultura de formación docente que yo quiero desarrollar habilidades para poder avanzar en esta desconexión que tenemos con el mercado laboral? Desmotivación generalizada. Y aquí también tenemos muchos datos en temas de ausencias a clase. Cuando los niños tienen un espacio para faltar, convencen a su familia y no van. O se nos enferman muy seguidos los profes. Esa también nos sucede. Y eso es un índice importante al que a nivel educativo tenemos que darle seguimiento, porque estamos perdiendo la persona que en el día a día sí tiene conexión con nuestros estudiantes, la que tiene el vínculo más fuerte. Y si esa persona no tiene motivación suficiente para entrar al aula todos los días, entonces es un índice al que le tenemos que prestar atención. Rezago tecnológico. Lo quise incluir porque definitivamente llama nuestra atención en el día a día. A veces queremos tener algún proyecto innovador que por alguna razón inmediatamente ligamos con que tiene que ser tecnológico. Si es innovador, es tecnológico y no necesariamente, pero es algo que definitivamente nos ocupa porque estamos en una era en la que también ya hemos identificado que el pensamiento computacional, las habilidades digitales son importantes y en esta normalmente lo primero que pensamos es: ¿tengo la infraestructura digital y física para hacer un cambio a nivel tecnológico?
pero esa es solo una parte de una decisión que tiene que ver con tecnología, y la otra parte es voy a poder tener capacidad para formar a mi comunidad alrededor de la tecnología. Luego aquí, casi a la par y si no de manera anticipada, intentemos siempre al implementar un proyecto trabajar primero en la formación del recurso humano, que el recurso digital y tecnológico después hará lo suyo con mayor facilidad. Bien, estrategias de priorización. Aquí hay dos elementos usadísimos hace muchísimo tiempo, no somos innovadores, tenemos aquí el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y el establecimiento de objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes. Todos lo conocemos, pero cuando algo funciona no hay que cambiarlo. Otra cosa importante, que no necesariamente tenemos que cambiarlo, pero sí usarlo muy bien. Acá van a encontrar plantillas y recursos adaptados al sector educativo que les va a hacer la vida más fácil en el momento de tomar decisiones. Bien, ejemplos. Ejemplos porque esto suena muy bien, pero ¿cómo lo llevo yo al sector educativo? Una escuela con bajo rendimiento en matemáticas es una debilidad, pero un equipo docente capacitado, aquí vamos a entender, no somos una escuela que tiene self-contained teachers, sino tenemos especialistas, pero de alguna manera los resultados no mejoran, entonces puedo empezar a trabajar en talleres de formación continua con metodologías activas. Esto aprovecharía la fortaleza y abordaría la debilidad detectada. Acá, esto es muy importante y ya lo vamos a ver un poco más a detalle a continuación, pero tener estrategias muy cerradas, muy cercanas, con un poco más de limitaciones nos va a ayudar a hacer mediciones más rápidas y a tener panoramas un poco más cercanos. Entonces, aumentar en un 10% los resultados promedios de matemáticas. ¿Por qué en un 10%? ¿Quién de ustedes se atrevería a poner en un KPI de sus escuelas un 70% de mejores resultados en matemáticas? No nos va, quisiéramos sí, pero sabemos que está por fuera de la realidad. En grados quinto y sexto, para finales del próximo año escolar, a través de 12 sesiones de capacitación docente y una implementación de una plataforma adaptativa. ¿Ven cómo yo puedo decir, yo quiero mejorar? El objetivo de este año, ustedes como rectores, inicio de año, es mejorar el aprendizaje de las matemáticas. Luego, por favor, enfóquense en eso. Necesitamos empezar a acotar mucho y a trabajar estructuras de investigación y de impacto que ya funcionan. Un ejemplo, Banco Mundial empieza a pensar, ok, yo debo actuar en dos vías para mejorar el ecosistema o los resultados de educación, y mi mindset hacia este cambio va a ser, quiero invertir pronto y quiero invertir para todos. Pero además de esto voy a facilitarle a las comunidades, a los países que voy a tener dentro de la inversión un sistema de políticas. Y se enfocó en las dos cosas más importantes que a veces nos frenan a nosotros. Quién está arriba diciéndonos qué tenemos que hacer o cómo tenemos que hacerlo, y la inversión. Unos resultados importantes: tasas mundiales de finalización de escuela primaria del 81 al 91, matrículas en primaria del 82 al 89, paridad de género en matrícula primaria y secundaria del 97%. Ya sé que le tomaron foto, así que no voy a seguir leyendo, pero es un ejemplo de cómo un proyecto de impacto acotado y con dos variables controladas, como son la inversión y el tema de políticas, finalmente va a generar un retorno. Y ojo con el tiempo, porque alinear expectativas es muy importante, y lo decía ahorita cuando tratamos de tener esos indicadores clave del cambio dentro de una organización educativa. Nosotros tenemos instrumentos para medir el aprendizaje, pero ¿cuánto debemos esperar realmente para poder medirlo? ¿No? Y qué tipo de observación diaria tenemos que tener y qué tipo de instrumento tenemos que tener en cada fase para poder medirlo. Y eso va a ser muy importante, porque en este ejemplo en particular, fíjense que estamos midiendo de 1999 a 2011. ¿Cuánto vamos a esperar? Y cómo esa cultura de cambio que tenemos que generar tiene que también ser paciente y alinear expectativas para poder avanzar. Acá, ejemplos inspiradores de experimentos acotados, variables controladas,
en educación de cómo gestar cambios y elegirlos y empezar a diseñarlos. Listo, apenas vea el último celular abajo, cambio. Asegúrense de descargar el PDF una vez lo... Listo. Ya casi. Listo. Ya, sabemos qué es lo que queremos hacer. Pequeño ajuste, gran innovación. Y ahora pasos clave para el diseño del cambio. Y ojo que he sido intensa en poner en todas partes educativo, porque no podemos olvidar que tenemos esa empatía por las vidas que tenemos, lo que nos hace ser más cautelosos, pero además nos encanta la teoría y discutir al respecto, entonces solemos ser un poco más lentos. Entonces es importante que no perdamos ese contexto. ¿Cómo se ve el cambio? Acá, acciones fundamentales que yo he priorizado en ese orden y vamos a ver 2 ejemplos. ¿Listo? Tener una visión clara. La visión clara de hoy puede ser distinta a la visión clara de mañana, pero tener una visión clara en el momento en el que yo voy a tomar la decisión es muy importante. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Ya vimos en la sección anterior cómo identifico y cómo priorizo un problema. Ahora, ¿cómo va a ser mi visión frente a ese problema que yo ya encontré? El ejemplo. Vamos a empezar a introducir herramientas de inteligencia artificial con el objetivo de que el 80% de los estudiantes mejoren su desempeño en matemáticas en un año. Y acá, un segundo, acabo de encontrar un error que no se actualizó. Esto es inglés, ¿vale? Todo el ejemplo está para inglés. Bien, involucrar a todos los actores. Esto es muy importante. Esto no va al final. Yo no tomo decisiones, armo estrategias, ejecuto, doy órdenes y ahí comunico. Esta comunicación, una vez yo tengo una visión clara, es lo primero que tengo que hacer. Voy a capacitar a los docentes de manera anticipada y continua en las plataformas que voy a implementar, pero además se lo voy a comunicar a las familias. Yo no tengo en este momento que hablar del impacto o el peso incluso operativo que tiene para nosotros el factor familia. Si yo no anticipo esta comunicación con familias y los hago parte del proyecto, es posible que se convierta en un factor de ruido para que esto se haga realidad en adelante. ¿Sí? Entonces, segundo paso, toda la comunidad involucrada, docentes, familias y estudiantes. Vamos a comenzar con un piloto. Y esto también viene siendo famoso hace rato. Y volteamos nuestra mirada hacia las compañías de software que hacen iteraciones casi diarias de sus códigos, de su interfaz, de cómo avanzan y decimos, no, yo no puedo hacer esto. Pues debemos hacerlo. Y aquí hay 2 líneas importantes. Yo, en la experiencia que he tenido a escala, he implementado pilotos en donde me apego mucho a un pensamiento científico y digo, quiero un grupo control y quiero un grupo experimental y así voy a medir las variables y voy a controlar unas y voy a dejar un poco más libres otras y yo empujo mucho para que el piloto salga muy bien. Y en esa medida hablaba una vez con un emprendedor de Indonesia que comenzó haciendo un desarrollo muy parecido al de Rappi. En Indonesia le fue muy bien e inmediatamente se dio cuenta que quería trabajar en el sector educativo. No tengo claro por qué, pero finalmente terminó desarrollando una app de formación para docentes y él me decía, pero tienes toda la razón, yo los pilotos con docentes elegí los mejores docentes y con ellos hice el piloto, porque vas a saber si el producto es muy bueno, si salen los mejores docentes. Pero luego, cuando tuve que implementar para 75 colegios un cambio de sesiones en matemáticas, y donde tenía que formar a todo ese equipo de manera remota porque no tenía suficientes manos en cada uno de los países, dije, no, yo quiero que este piloto salga mal, que todo lo que tenga que salir mal, salga mal, para que yo aprenda ahora y cuando lo lance a los 75 colegios al tiempo, nada me sorprenda. Entonces,
Son dos estrategias muy válidas que van a depender de su población, del segmento que quieran tener, de su grupo control, de su grupo experimental. ¿Listo? Estos experimentos, si de lo que estamos hablando es de resultados de aprendizaje, pues un piloto de un mes poco me va a decir de los resultados de aprendizaje, pero sí que me va a dar variables importantes como enganche del estudiante, comprensión del docente sobre la nueva iniciativa, respuesta de las familias, que terminan siendo una medida muy cualitativa, pero que finalmente me va a dar alguna señal de si debo o no seguir para allá. Ojo, que si la iniciativa es de medición de resultados académicos, yo no puedo pretender tener esos resultados tan pronto en un mes, pero tampoco puedo demorarme 3 años, porque entonces los niños no aprenden a leer y a escribir en el 2050. ¿Listo? Bien, avanzamos. Comenzamos con un piloto muy acotado, asignatura de inglés, estudiantes, practicar pronunciación y comprensión lectora. Fíjense que, por ejemplo, en este caso se ha descartado la producción de texto y también acoto esas variables que voy a medir en función del tipo de herramienta que voy a implementar. Evaluar continuamente. Ya, los datos sí son importantes. La percepción de los docentes, mía y de los estudiantes, de las familias, es muy importante, pero lo que arroje los datos también es muy importante. ¿Listo? Son todas las variables que tenemos que aprender a leer de manera horizontal. Y vamos a escalar progresivamente. Si el riesgo que yo identifiqué durante el piloto es bajo, puedo crecer con mucha más rapidez y ser un poco más audaz en el volumen de la implementación. Si no tengo tanta certeza de lo que va a pasar, un crecimiento escalonado sería lo más recomendable. ¿Listo? Ejemplo práctico, si esto ha funcionado muy bien en un piloto de segundo de primaria y tengo bajísimo riesgo según la lectura de mis variables, me voy de primero a quinto grado o de primero a sexto grado, pero si tengo alto riesgo voy a hacerlo de manera escalonada, primero segundo, luego tercero o tercero y cuarto, etc. ¿Listo? Un ejemplo más. Y este se parece a algo que también lleva rodando en educación hace un montón de tiempo, que es socioconstructivismo, y todos decimos sí, obvio. Si yo en este momento dijera, levante la mano el que está en contra del socioconstructivismo, estoy segura que nadie lo haría. Y decimos aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, y todos, claro. Y tenemos colegios y hacemos los Open Day con nuestras familias y decimos somos socioconstructivistas y tenemos aprendizajes basados en proyectos. Y luego, ok, déjame ver cuál es la experiencia semanal de tu estudiante, y tienes en tu semana de los 5 días o 6 si tienen ciclos, 1 hora de proyectos. Y decimos aprendizaje basados en proyectos. Pero luego vamos y vemos la referencia real de los proyectos, que en este momento podríamos hablar de High Tech High, en donde el 40% de su experiencia va enfocada a proyectos. Eso sí es aprendizaje basado en proyectos. Y aquí, de nuevo, esta no es una mala intención de nosotros, sino cómo nos vamos acomodando y cómo vamos cambiando, buscando perfiles docentes que nos funcionen o capacitando a los perfiles docentes que ya tenemos. Y cómo llegamos finalmente a una adopción real de eso en lo que sí creemos, ¿sí? Yo educo basado en competencias. Y luego basta solo pasar por el lado de un aula, mirar por la ventana, ver al maestro al frente y los niños mirándolo, como ustedes conmigo en este momento, y yo paso y digo, no lo hacen. No necesito entrar a una sesión. Si en cualquier instante que yo pase por la ventana veo una disposición de esta, un tipo de interacción de esta, digo, no están basados en competencias. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente aterrizar esas cosas en las que creemos? De nuevo, fíjense acá, tenemos la misma ruta, transformar aulas tradicionales en espacios competenciales, al menos en el 70% de las actividades. Fíjense cómo varía este porcentaje de un ejemplo al otro, porque este tipo, por ejemplo, de cambios basados en proyectos, primero tiene una literatura al día de hoy mucho más amplia, pero en donde también es mucho más fácil hacer integraciones. Cuando uno habla de proyectos, lo primero que se le ve a la cabeza es STEM, es fácil, ¿sí? Luego tenemos un poco más de problemas y pensamos en áreas como humanidades, pero yo puedo cambiar este objetivo dependiendo de qué tan
dura vaya a ser la implementación en términos de cuánta literatura existe, cuántos referentes ya tengo, cómo es mi equipo docente. Son cosas que al final pueden terminar siendo más intuitivas al arranque y eso va a facilitar el camino. Capacitar a los docentes en metodologías, este sería cuando voy a involucrar a todos los actores. Y tener sesiones informativas con familias. Voy a comenzar un piloto, por ejemplo, quinto de primaria, donde estén trabajando proyectos integrados de ciencias, matemáticas, y aquí fuimos muy audaces, entonces voy a lanzarme con lengua porque siento que estos dos ya los tengo controlados. Voy a evaluar el desempeño de los estudiantes en habilidades clave, colaboración, comunicación, pensamiento crítico, y ahorita hablamos de, sí, muy bonito, pero yo cómo mido eso. Y ampliar el enfoque competencial a todos los grados tras un año exitoso. ¿Listo? Estas decisiones no las tomo yo al final del año. Es decir, ya le fue muy bien a quinto grado, entonces el otro año comienzo a hacer expansión a los otros grados, no me da el tiempo. Y ahí es donde se empieza a romper el cambio y a romper la iniciativa de cambio. Yo esto lo hago al primer trimestre. Si empiezo a tener factores favorables o índices favorables, entonces empiezo la planeación de los siguientes grados, no al terminar el año, sino en el trimestre 1. Bien, ejemplos de cómo se ve esto en educación, muchos. Aquí, investigación experimental en ciencias sociales. Lo que yo solía hacer, que me gustaba más, y era tener grupos en donde jugaba con las variables, controlaba uno, los otros eran experimentales, les voy asignando variables a cada uno de ellos. Este es un ejemplo de este estudio en particular, ya les voy a pasar todos los recursos completos, pero dentro de la misma población que ya segmentada, donde he asignado variables, luego qué otras cosas debo tener en cuenta, y ahí voy armando mi estudio. Esto es súper importante para que sus datos sean confiables, y si bien ya hablamos de la percepción de las familias y de los estudiantes y de los profesores es fundamental, no podemos perder la rigurosidad dentro del diseño de ese cambio que vamos a hacer. Aquí están. Casos de referencia de estudios en educación que no son tan fáciles de encontrar ni tan fáciles de diseñar. Ahí tenemos entonces 5 casos de diseños de cambio o de investigación dentro de educación desde preescolar hasta año 12, si hablamos en el sistema americano. Estoy esperando al último celular. Ya casito. Bien. ¿No? ¿Ya? ¿Listos? Bien, ¿y cómo se mide? ¿Listo? Opciones de evaluación del impacto según el cambio. Ya les dije que yo sé y me dijeron 1000 veces que nunca una diapositiva va con esta cantidad de información, pero es muy importante que se puedan llevar los ejemplos claros. Entonces, lo que hice fue poner en categorías ¿qué estoy tratando de impactar? ¿Es aprendizaje académico? ¿Es la frecuencia y el compromiso de mi equipo docente, de mis estudiantes? ¿O son habilidades blandas y contexto? Cosas que últimamente nos están preocupando muchísimo. Ejemplos por cada una de ellas, si es que voy a hablar de pruebas estandarizadas, si es que voy a aprender a hacer evaluaciones formativas. Si voy a hablar de proyectos integrados de evaluación, si quiero ver más un tema cultural de toda mi comunidad, un instrumento sugerido dependiendo de la categoría, un tiempo estimado para empezar a medir impacto. Y ojo que acá no es el tiempo estimado para ya cerrar datos, sino para empezar a medir un impacto. La descripción, ejemplos de descripción de lo que podemos tener, pruebas, y aquí me perdonan que use las que más cercanas tengo, que son las pruebas Saber en Colombia, pero son las que hace el Ministerio de Educación 2 veces al año, con 3 grados acotados, áreas distintas, ya todos tenemos el mismo sistema, trabajamos más o menos igual. ¿Qué voy a usar? Plantillas de exámenes nacionales, herramientas de evaluación de una fuente abierta que no me cueste, hay muchas opciones que tenemos ahí afuera, y plataformas adaptativas. ¿Qué roles tengo involucrados? Y esto es importante nunca perderlo de vista, porque recuerden que el paso 2 en el diseño es subir a todas estas personas al bus del cambio. ¿Listo?
Bien, esto espero que, como lo pueden ver, son ejemplos muy prácticos y ustedes ya tendrán un camino más express para adaptarlo a su categoría, a lo que quieren ver y el tipo de recursos que pueden usar. Bien, aquí lo que hice fue hacer doble clic sobre uno de estos instrumentos que ya están ahí. Y aquí empiezo también a anticiparme un poco a lo que quiero que veamos dentro de esos acuerdos que están muy bien, actuales, que todos tenemos, de no quiero entrar a un aula a tratar de trabajar con el estudiante algo que encuentra en Google, estoy perdiendo mi tiempo. Lo mismo con nosotros, lo mismo con el equipo docente, lo mismo con nosotros como líderes educativos. Estoy teniendo problemas para medir el desarrollo de una habilidad de pensamiento crítico. ¿Cómo lo hago? Sentémonos en la jornada de trabajo colaborativo con los docentes y empecemos a pensar cómo hacerlo. No, es que ya existe. ¿Sí? Busquemos las cosas que ya existen, empleemos el tiempo en desarrollar competencias con nuestro equipo docente, no en emplear tiempo haciendo curaduría de recursos, investigaciones que ya existen, propuestas que no porque no tengan las habilidades de hacerlo, sino por el tiempo que tienen para hacerlas, tal vez no salgan tan robustas y tan fiables como quisiéramos si afuera ya hay cosas. ¿Listo? Aquí van a encontrar banco de recursos muy grande para instrumentos de evaluación. ¿Qué es lo que tengo acá? Perdón. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Cuáles son esos recursos que voy a usar dependiendo de esta categoría para poder medir el impacto? Acá está. ¿Listo? Aquí van a encontrar un montón de recursos y quise hacerle doble clic a estos que me parecieron muy interesantes porque son cosas que tal vez nosotros no hemos desarrollado, como mido yo con una rúbrica pensamiento crítico, la colaboración, comunicación compleja y la autonomía en el aprendizaje. Y cuando entro, encuentro el trabajo hecho de una manera como nos gusta, donde estamos apuntando a la autonomía, a ser positivo, a no apuntar lo que no funciona, sino en qué estado del proceso de aprendizaje estoy. Muy bien, próximos pasos. Si no actuamos ya sabemos qué puede pasar en el 2050. Bien. Elegir buenos aliados. En la misma lógica de no pongamos a los profes a buscar o a diseñar lo que ya existe, busquemos buenos aliados. Ahí afuera hay gente que está haciendo un trabajo increíble en desarrollos, en plataformas, no solo a nivel educativo, no solo las plataformas que apoyan áreas específicas, sino también que nos ayudan a manejar temas de cartera, temas de tercerización con empresas de alimentación, de transporte, todo está ahí afuera hecho. ¿Qué nos suele pasar en un tema de cambio, sobre todo cuando hablamos de innovaciones tecnológicas o apalancamientos en plataformas? Es que compramos muchas y luego no sabemos qué tanto estamos usando el máximo potencial de cada una de las plataformas. Ese ha sido mi contexto más común en los últimos años. Es decir, tengo plataforma para lenguaje, para matemáticas, para alimentación, para transporte, para inglés y no uso ninguna de manera adecuada. ¿Y ahora cómo hago para quitarlas? Porque ya hacen parte de la experiencia del estudiante. ¿Y ahora cómo hago? Porque una me mide currículo, la otra me mide competencias, la otra no me está arrojando datos. ¿Y cómo empiezo a hacer esa selección? ¿Nos toca entrar al trabajo difícil de recortar recursos? Sí. Si el caso de hoy es tengo mucho apalancamiento en terceros, pero no tengo datos suficientes o los datos de usabilidad de parte del equipo docente y de estudiantes es bajo, entonces sí es necesario entrar a hacer una revisión. Si su panorama es todavía muy temprano en términos de aliados, aquí está el recurso. Es un recurso abierto, vivo y tienen en todas las categorías la mayor cantidad de aliados. ¿Qué buscamos? Que estemos 100% alineados con el enfoque pedagógico, con la visión de la institución. Hay tantos que seguro van a encontrar uno que se les ajuste mejor que otro. ¿Listo?
Después de eso, sí necesitamos que nos den datos suficientes, datos educativos y datos de usabilidad. Porque luego, cuando empecemos a tener adopciones más rápidas o más masivas, sin esto no vamos a tener suficiente información para tomar decisiones de continuidad. Bien, aquí voy a hablar un poquito más, y es, realmente no necesitamos hacer un cambio y ya, o dos y ya, o una gran innovación y ya. Lo que hace que se garantice la sostenibilidad del cambio es poder implementar una cultura de cambio, ¿sí? Y la cultura de cambio viene, y lo vimos arriba en el ejemplo de la adopción de inteligencia artificial. La primera persona son ustedes. El líder que toma la decisión, que entra, que identifica la necesidad, que la prioriza, que es capaz de diseñar y que es audaz. Yo no estoy seguro, voy a tomar un riesgo, creo que va por ahí, lo comunico a todo el equipo docente y estoy dispuesto a que salga muy mal. Eso genera una cultura de cambio. El punto 2, que es comunicarlo con el docente o con el equipo en general. Cuando yo le doy el espacio a esa persona de venir y decir, siento que esa variable que identificaste no es la primera según nuestro enfoque o según nuestra metodología, entonces la cultura de cambio está ahí. Y cuando estás dispuesto a que el piloto salga muy mal y viene de un profe, la variable de cambio está ahí, la cultura de cambio está ahí. Para generar una cultura de cambio es absolutamente necesario aprender a convivir con el ruido, ¿sí? Y aquí les quiero compartir una experiencia que tuve hace 2 semanas en Cali, Colombia. Un acompañamiento que estábamos haciendo a uno de los colegios que trabaja con Innovamat, y la preocupación del equipo docente de 2º grado era: yo siento que cuando llego al momento de registremos, que si no estamos todos 100% sabiendo de qué se trata, es cuando sacamos el cuadernillo del estudiante, hacemos la formalización de lo que se ha hecho, tenemos un poco de espacio para ver atención a la diversidad en el momento y entendemos como ese proceso individual, el alumno con él mismo, tratando de poner en práctica lo que ha construido durante la sesión. Dice, es que yo siento que no llegan al nivel, que tengo 3 o 4 que son muy buenos, que logran hacer el registro y luego los otros no. Pero yo estoy siguiendo el enfoque de Innovamat 100%. ¿Ok? Vamos al aula. Hay un esfuerzo gigante por parte de la docente para hacer esto. Les voy a dar contexto rápidamente. Están haciendo conteos hacia adelante y hacia atrás, va sacando los bloques y ella dice, es que yo los engancho más si quien saca los bloques es mi títere de marranito y no yo. Luego entonces he implementado el marranito dentro de la clase, lo hace, empiezan a contar bloques hacia adelante, hacia atrás. Y luego viene una dinámica en la que ella siente que si no tiene control porque ella percibe que los estudiantes no son capaces, entonces viene una dinámica en la que ella controla las participaciones. Y los estudiantes están muy controlados, cada uno sentado en su lugar, levantan la mano, hablan en turnos. ¿Hay construcción del aprendizaje? Sí. Pero lo que yo más noté es que había mucho movimiento de piernitas debajo de los escritorios, pues estaban todos muy calladitos, pero había mucho movimiento y había cierta espera, como tiempos muertos de espera al menos estaban ubicados 5 estudiantes por cada mesa, de al menos 3 de esos 5 estudiantes por mesa, muy pasivo, tiempo muy muerto. Ok. Luego entramos a otra sesión que estaba liderada por alguien del equipo de Innovamat en Colombia y lo que queríamos ver era cómo cambiaban las dinámicas. Exactamente la misma sesión. Nos ocurrió, de hecho, que parte de las observaciones que hicimos con la docente del colegio fue, se te fue el tiempo. ¿Sí? El tema de manejo de tiempo, no llegamos al momento de la clase que queríamos ver, que era justo el de registro. Y a la persona del equipo de Colombia le ocurrió exactamente lo mismo. No llegamos al momento.
una experiencia muy interesante también de nuestra parte para ver, ok, estamos también muy cerca de la realidad de aula y cómo empezamos a acompañar a los colegios en este camino, pero fue una clase en donde había mucho ruido, 100% de la participación, los estudiantes ya no estaban en su puesto, tenían el material todo el tiempo, les dimos más herramientas para que se movieran más y entre cada instrucción al estudiante había literalmente mucho ruido. Acabamos la intervención y nos sentamos con la directora académica y el equipo docente y dicen, pero es que la preocupación es la misma. Es decir, no, esto no cambia, que la percepción es que los estudiantes aún no están listos y que al momento del registremos tal vez esto está siendo muy demandante dentro de su currículo o basado en las experiencias. Dije, ok, entonces, primero, si lo que queremos es cerrar brechas dentro de un grupo o una cohorte, no lo vas a ver en un año. Luego, si estábamos esperando ver el cambio en un modelamiento o en una sesión de clase, primero, ahí está mal puesta la expectativa. ¿Listo? Segundo, en ambas experiencias de aula había construcción del conocimiento, 100%. En ambas experiencias de aula, al cerrar la sesión durante el registremos, íbamos a tener estudiantes que lo lograban y otros que definitivamente no. Y entonces, ¿en dónde está la decisión? En cómo quieres que se vea ese espacio entre el inicio del cambio y el final. ¿Lo quieres con ruido o no lo quieres con ruido? Y para generar el cambio necesitamos convivir con el ruido. Yo no puedo pretender tener aulas constructivistas si me molesta esa percepción de desorden o de ruido dentro del aula porque los estudiantes están debatiendo y construyendo. Y lo mismo nos pasa con nuestros equipos docentes o administrativos. Si yo quiero implementar un cambio y me molesta que el equipo docente venga a decirme que lo que diseñé le está causando problemas, no lo voy a lograr. ¿Sí? Y esto es a lo que voy con el enfoque de aprendizaje coherente en todas las capas. Creo que no lo he escrito de la manera más clara posible, pero lo voy a hablar. Sí. Nosotros pretendemos y le pedimos a nuestros equipos que en el aula atendamos la diversidad, que ejecutemos acciones que nos permitan una mejor comunicación. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos estudiantes que necesitan un escalonamiento, un andamiaje dentro del aprendizaje? Hacemos comités, nos reunimos a la mitad del periodo académico y nos reunimos al final del periodo académico y discutimos las estrategias que vamos a llevar a cabo para que eso funcione. Y hablamos con su familia y hablamos con el estudiante y hacemos un montón de acciones para que eso funcione. Ah, pero cuando un profe necesita eso, no. Mantener un enfoque de aprendizaje coherente es fundamental. Yo también debo atender la diversidad con el equipo docente. Yo también debo establecer estrategias de comunicación con mi equipo docente y crear redes de apoyo para ese docente que dentro del cambio no está siendo un problema en sí mismo, sino está detectando problemas que tal vez yo no vea. Entonces la invitación es todo eso que queremos disponibilizar para los estudiantes, hagámoslo con el equipo directivo si lo que queremos es realmente generar un cambio. Y finalmente, aquí he visto muchos celulares tomando fotos, he visto mucha gente diciendo, sí, y entonces, ¿qué vamos a hacer? A la salida. Yo los invito a que en este momento agenden en su calendario una tarea o un evento para comenzar a hablar del cambio. Les digo, aquí hay una persona que ya lo hizo, antes de. Les digo, sí, agendan una tarea, es posible que el lunes cuando no lleguen las 3 rutas escolares y hayan 5 bajas de docentes, ustedes digan, ya no puedo. Pero si hacen en este momento un evento donde citan al menos una persona y esa persona les confirma, es posible que no lo pospongan. Entonces la invitación es para que lo hagan en este momento. Les agradezco muchísimo la atención que han tenido en este espacio
ya quedó aquí Eloy con tu dirección. Tenemos 12 minutos y medio para poder hacer un poco de ronda de preguntas y respuestas. Perfecto. ¿Sí, te parece? Perfecto. Son un poco vergonzosos, te lo avanzo. Pero súper. ¿Quién le gustaría empezar? Ahora es cuando hay que romper un poco la vergüenza. Venga, va. Si no haremos como en clase, diré un nombre, ¿eh? No, aquí. Aquí. Muchas gracias. Ahí está Jorge Valiente. Primero, te felicito. Extraordinaria Gracias. exposición. Muy bien manejado, un dominio pleno del tema. A ver, yo tengo 32 años en educación y en el mundo empresarial. Y hubo una parte, desde el inicio de tu presentación, que me llamó mucho la atención porque se discute mucho entre los empresarios. Y tiene que ver justamente con el desarrollo de las competencias para el trabajo. Y una gran queja que tenemos los empresarios es que los jóvenes nos están llegando formados con grandes debilidades en el mundo de las matemáticas. Su pensamiento lógico matemático es muy débil. Y cuando hacemos comparaciones, cuando se vale hacer comparaciones, notamos que los colaboradores que más destacan son quienes han estado inmersos en procesos de formación muy sólidos, muy fuertes de matemáticas. Entonces, sin embargo, cuando me voy al terreno de la educación, en muchas ocasiones enfrentamos muchas resistencias del lado de la propia institución. Yo te quería preguntar, ¿cómo le has hecho tú, por la experiencia que tienes? Eres muy joven y tienes gran experiencia. Parezco joven. Parezco. No, sí eres. Para mí sí eres muy joven. ¿Cómo has logrado ese cambio de mindset en la gente para que entiendan que hay que cambiar, que hay que hacer algo, que hay que moverse? Tú lo dices, convivir con el ruido, ese punto es uno de los grandes problemas. Una de las resistencias más fuertes al cambio es el ruido. Los directivos de las instituciones dicen, híjole, si me meto, ¿qué va a suceder con mis maestros? ¿Cómo lo van a aceptar? ¿Cómo lo voy a lograr? Debe de haber, yo no digo que haya una solución mágica, pero debe haber un mensaje muy claro para poderlos hacer que entiendan la necesidad de ese cambio de mentalidad. Bueno, pues es una pregunta difícil porque, como lo anticipé al principio, no hay recetas, pero definitivamente esto va en temas de cuál es tu tipo de liderazgo, ¿no? ¿Es el liderazgo que toma decisiones y da órdenes, o es el liderazgo que convive desde la primera instancia con el cambio que has decidido hacer? ¿Y cómo lo modelas? Que viene además muy relacionado con lo que les decía de mantener una capa de un enfoque coherente, un enfoque de aprendizaje coherente en todas las capas, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo una interacción con un docente que se muestra difícil al cambio, o con un directivo que se muestra difícil al cambio? Yo no puedo intentar convencerlo de una manera demasiado fuerte, sino empezar a conectar con sus realidades, ¿sí? Entonces, identificamos cuál es tu realidad, qué es lo que te está doliendo, qué estás haciendo al respecto, y si esa acción que estás tomando respecto a ese dolor es coherente. ¿A dónde te va a llegar? Y aquí es súper importante hacer invitaciones a ver datos fríos, porque cuando tú logras quitar ese sesgo que traemos nosotros todos por nuestra propia historia, por nuestras experiencias, tenemos un sesgo. Y de hecho ahorita, antes de comenzar, hablaba con Albert, que ya sigue acá, le decía, sabes que a veces en estos escenarios nos toca muchas veces como con el meme, estoy respetando tu opinión incorrecta, ¿sí? Nos sucede un montón, pero en ese camino de respetar tu opinión incorrecta, yo tengo que encontrar la raíz y hacerle conciencia más emocional y de datos fríos a esa persona antes de poder avanzar, ¿sí? Y yo encuentro un docente resistente al cambio, un líder resistente al cambio, me siento con él, busco una conexión emocional, veo datos fríos, intento entender, y si salgo de ahí pensando que hice la tarea, perdí. ¿Sí? Es un tema de
todos los días. Por eso no hablamos de un cambio, sino de una cultura de cambio. Gracias. Creo que por aquí había… ¿Tenemos tiempo de una pregunta más? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Sí. Hola, mi nombre es Carlos Martínez, soy profesor de matemáticas de Cumbres Toluca. Primero, muchas gracias por toda la ponencia que nos acabas de dar. Yo tengo aquí una pregunta de acuerdo a lo que yo he estado trabajando. Yo he estado trabajando en empresas, he estado trabajando incluso emprendedor, negocios, y siempre me ha tocado un punto que hay problemas en cambios, y más ahorita, porque siempre hay cambio de procesos, hay cambio incluso cada vez hay técnicas nuevas. Puedo ver en LinkedIn, hay una técnica nueva, hay una capacitación nueva, y luego viene otra, la pasada ya no está bien. Entonces, yo quiero saber cómo puedes crear una cultura de cambio. O sea, sabemos que necesitamos la cultura de cambio, pero ¿cómo la creas con los docentes? Digo, yo he trabajado con los alumnos, he encontrado esa parte, diseñé algo que me ha ayudado, pero porque es muy diferente los chicos de secundaria, porque en secundaria ahora sí que con adultos, ¿no? ¿Cómo creas una cultura de cambio dentro de la empresa? Gracias, Carlos. Bueno, hablando de tendencias educativas particularmente, o sea, donde no estamos hablando de cambios en industrias distintas, sino particularmente en el sector educativo, he tenido la oportunidad de realizar un taller de tendencias educativas en donde lo primero con lo que empezamos es analizar todas las innovaciones tecnológicas, particularmente de startups, en cualquier campo, ¿sí? Y vemos por qué es tan exitoso. Voy a poner el ejemplo, no sé si existe aquí, ¿Rappi existe acá? No. Sí, ahora, ¿por qué es tan exitoso Rappi? ¿Por qué es tan exitoso Instagram? ¿Sí? O bueno, eso para que vean que no soy tan joven dije Instagram, o si no hubiese dicho TikTok o algo así. Pero, ¿qué es lo que hay ahí? Y entonces la invitación para generar, uno, cultura de cambio, y dos, que es un punto importantísimo que tocas, Carlos, y es cuando sé que la estrategia, el instrumento, los recursos que estoy usando son obsoletos, cuando debo cambiar, si es que hay tanto ahí afuera. Para mí la clave está no en entender la iniciativa, el recurso, la innovación, sino el pensamiento detrás de, ¿sí? Que hace que Rappi funcione tan bien. Vivo a 1000, tengo lo que necesito a un toque del celular, llega donde yo estoy. ¿En qué estoy pensando? En efectividad, en inmediatez, en buen servicio, ¿sí? ¿Qué estoy pensando cuando consumo todo el tema de redes sociales? Claro que depende de cuáles sean sus intereses, ya su algoritmo propio lo sabrá, no tenemos que revelarlo en este momento, pero finalmente, ¿cuál es el pensamiento detrás de eso? Comunicación, networking, negocios y algo muy importante, microaprendizaje. ¿Sí? Nosotros solemos juzgar, por ejemplo, que los estudiantes ya no leen, pues los estudiantes están aprendiendo de una manera distinta y nosotros mismos también. ¿Sí? A mí, ¿qué valoro yo dentro de las interacciones que me regala una red social? Que pueda entender o leer fácilmente algo que está ahí afuera. Luego ya yo elijo y hago doble clic en lo que más me haya interesado. Pero está más en cómo decido saltar de una estrategia a otra, es si yo logro entender a nivel de impacto social y de cultura el pensamiento que hay detrás de la innovación, para allá tengo que ir. ¿Sí? Si hoy lo que nos muestra todo lo que hay afuera es microaprendizaje, a eso le tengo que apuntar, independientemente de cómo lo estoy usando, si lo estoy usando con cápsulas, si lo estoy usando con Khan Academy, si estoy sacando una iniciativa en el que abro todas mis sesiones de clase con una noticia del New York Times todos los días para que el estudiante sepa. Fíjense que responde a algo que afuera está dando resultados y es microaprendizaje. Entonces debería estar basado en entender la lógica detrás de lo que está funcionando más allá que de la herramienta misma. Entonces, bueno, para ver si entendí lo que acabas de comentar. Comentaste la parte de la aplicación de Rappi, dijiste que era sencillo, nada más el clic y ya. Entonces, nosotros deberíamos de hacer el cambio más sencillo hacia los profesores. Por ejemplo. ¿No? O sea, podemos traer un sistema muy grande, pero tenemos que ver la forma de cómo meter ese sistema de forma rápida como la aplicación para que sea más sencillo. Y Exacto. es lo que hablas de los micro. Exacto, cambios, ¿no? Y aquí
Mire, esto es un evento en el que estamos tratando de fomentar comunidades de aprendizaje y tener impacto y poder colaborar y aprender, y de verdad que esto tiene una cuota cero comercial, perdóname Eloy que me salgo 2 segundos de la línea, pero un ejemplo muy práctico, ¿sí? ¿Qué sentido tiene que con todas las fuentes de recursos abiertos que hay hoy para educación de las matemáticas, yo le pida a mis docentes que salgan a investigar, que alineen con el currículo, que busquen recursos, que hagan curaduría de recursos de 1000 recursos sobre suma con números de 2 cifras? Sí, hay un aliado que me puede dar esa información y yo puedo pedirle al docente que se enfoque en lo que nos importa, que es atención a la diferencia, construcción del aprendizaje. ¿Ves? Entonces es aprender a usar todo lo que ya existe, a hacer caminos expresos que realmente enfoquen esa fuerza de trabajo en lo que nos importa. Muchas gracias. Creo que hay una última pregunta por aquí delante, ¿puede ser? ¿Sí? Buenos días a todos. Muchas gracias por la conferencia tan interesante. Una preocupación que yo creo que todos los que estamos aquí y a nivel educativo, a nivel mundial, que nos enfrentamos es la desarticulación en los diferentes niveles educativos. Con estos cambios, con estas propuestas, pues seguimos sufriendo, ¿no? Los ejemplos que nos plasmaste son a nivel primaria, enfocados como básicamente 5º y 6º grado. ¿Qué pasa cuando entran en un sistema educativo donde la secundaria todo eso se desarticula, o de la secundaria todos los procesos son diferentes a cuando pasas al siguiente nivel, medio superior y etcétera, ¿no? Avanzamos y retrocedemos, avanzamos y retrocedemos. Buscamos el cambio, pero llegan los alumnos al siguiente nivel medio educativo y otra vez llegamos a las cátedras de antaño. ¿Cómo manejamos esta postura, este reto de sí seguir buscando los cambios, transformarlos, innovar, actualizar, pero cómo resolvemos que se desarticula y que todo lo avanzado se quedó allí? La respuesta directa, pero que además considero que es muy difícil, es sentémonos a hablar con los directivos y hablemos de políticas que hay entre el cambio de una transición a otra y el tipo de educación y vemos cómo nos devolvemos. Eso va a llevar mucho tiempo. ¿Tenemos que llegar ahí? Por supuesto. Pero entonces ahora pensemos en cómo hacemos para el rector o el líder del colegio que está lidiando con las rutas, con los niños, con la presencia, tiene ahora que sentarse con el de la universidad que tiene una baja altísima en matrículas porque pareciera que su sistema ya no va a sobrevivir durante los últimos 5 años, pero entonces le voy a pedir que venga y se siente conmigo, que yo sí tengo todavía muchos estudiantes en los colegios, y hablemos de cómo vamos a hacer ese cambio. Eso ha empezado a suceder a unas escalas que son muy interesantes y se lo pueden llevar también de tarea para poder hacerle doble clic a esto, pero hace unos 3 años, en el evento de la Universidad de Arizona en San Diego, estuve en un taller en donde los líderes de Walmart estaban empezando a tener una iniciativa de contratar, que sus perfiles de reclutamiento estaban basados 100% en competencias. Y uno dice, vamos súper bien. Y entonces empieza uno a pensar debería entonces empezar a definir competencias por niveles: preescolar, primaria, secundaria, universitario, y empezar a ver cómo lo mido, a qué niveles llego, y entonces incluso empieza uno a pensar en negocio y cómo se puede certificar esto, ¿no? O sea, de qué manera voy a poder llegar a este punto. Dice, si ya lo están pensando arriba, luego yo voy a poder hacer algo. Esa comunicación yo veo que va a tardar mucho tiempo, pero no tenemos que esperarla. Si nosotros realmente empezamos a hacer realidad eso en lo que tanto creemos, que es educación basada en competencias, luego ya le estamos aportando al sistema y estamos quitando un peso del sistema, ¿sí? Un poco de mi discurso enfocado hace 2 años en temas de innovación tecnológica en colegios iba en: no le traslademos este problema a la universidad, no esperemos a que sea muy tarde para poder instalar en los estudiantes un set de competencias mínimo para que puedan enfrentarse a ese trabajo que no conocemos. Yo siento que la educación universitaria
necesita más enfoque, un poco más cercano al nuestro, en términos de desarrollo de competencias, porque finalmente es como cuando alguien se va del trabajo y llega el nuevo y todo el mundo empieza a echarle la culpa al que se acaba de ir. Ah, no, es que esto no está porque es que el que se fue dejó esto mal hecho. Lo mismo nos pasa en educación. Y creo que la única acción inmediata que podemos tomar es esto, bajar a la realidad, eso es lo que creemos que es educación basada en competencias. Es la única manera de blindar a los estudiantes, que finalmente es lo que queremos hacer. Estoy pensando a ver si te dejo o no te dejo. Vale, va. La ultimísima. Luego exacto. Sofía estará en el break también. Podremos seguir haciendo preguntas. Vamos a hacer la última. Yo nada más quería preguntarte, para hacer todo este tipo de evaluaciones, recurrir a la evaluación auténtica es el camino correcto para poder evaluar el alcance, el avance que estás teniendo tú en todos los proyectos que se están planteando y no irte a las evaluaciones sumativas finales, porque muchas veces es donde caen nuestros estudiantes. O sea, la calificación no nos dice absolutamente nada y hay que ver todo el avance que se está teniendo en términos de su portafolio de evidencias, de logros, de competencias que se planteen y trabajar con los chicos en ese sentido, ¿no? O sea, a veces los exámenes que se aplican y que tú planteaste también ahí, a veces no nos hablan realmente de lo que está sucediendo en el logro de competencias de los chicos. Esta va a ser una postura muy personal. Siento que actualmente el sistema nos jala todavía mucho a esos datos y que nosotros queremos responderle a esos datos, porque honestamente de eso también depende el funcionamiento de nuestros centros educativos. ¿Sí? Es una realidad que no podemos quitar, pero hemos entendido que en el proceso hay información demasiado valiosa, demasiado valiosa. Entonces, básicamente aquí, y también lo he vivido en los últimos 6 años con los resultados de pruebas MapGrowth en colegios, que son absolutamente dramáticos a nivel regional. O sea, estoy hablando de México hacia abajo, ¿sí? Son absolutamente dramáticos. Decimos, ¿cómo hacemos para no reaccionar mal frente a esto? ¿Sí? Entonces, lo primero es, hay que tener clarísimo qué es lo que me está midiendo cada instrumento. Primero, ¿sí? X tipo de prueba del sistema interno de evaluación del estudiante, decidido por mí como institución, ¿qué me está evaluando? Me está evaluando el currículo basado en contenidos, me está evaluando un currículo basado en competencias. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuáles son las metas que yo tengo con eso? Luego, estudio las pruebas nacionales y digo, ¿qué es lo que están midiendo? ¿Es una evaluación de mi currículo o no es una evaluación de mi currículo? ¿En qué edades? ¿Con qué comparativas lo estoy haciendo? ¿Cuál es el diseño? Y esto tiene mucho que ver. Muchas de esas pruebas están basadas en evidencias, otras están basadas en tareas y dependiendo del diseño propio de la prueba yo debo elegir qué es lo que estoy midiendo. ¿Sí? Cuando yo tengo, primero, claridad de qué es lo que estoy midiendo, para mí va a ser más fácil recibir este tipo de datos y saber qué voy a hacer con ellos y saber cuáles realmente son relevantes para la institución, porque no todos los datos que arrojan las pruebas son relevantes para el enfoque de mi institución, ¿sí? Y en segundo lugar, no despreciar toda la medición cualitativa, que al final es lo que humaniza nuestro proceso. ¿Sí? Entonces, el saber entender, bueno, yo ya sé que MapGrowth me mide el nivel de alistamiento que tiene un estudiante para aprender, ya sé que las pruebas nacionales, y no el currículo, ya sé que las pruebas nacionales me están midiendo un tema de complexión de una lista de contenidos dentro de mi currículo, y ya sé que mi evaluación interna es una evaluación mixta entre contenidos y competencias, entonces ya sé cómo leer cada uno de los datos y no desistir de todo mi equipo docente porque esto no funcionó. Se me van todos porque en la siguiente ya seguro sí va a funcionar porque voy a contratar mejor. No va por ahí. Va entonces, ¿qué datos tienes en el proceso? Que tengas un docente tan involucrado en el aula que al leer estos datos sea capaz de decir, pero en mi evaluación formativa, en las observaciones, en la reagrupación que yo hago en el aula, esto no es una muestra fiel de lo que está pasando, y entonces voy a entrar a ver qué otras variables de las que no tengo control impactaron ese día: horario, estado emocional del estudiante, lo que haya sucedido una sesión antes con un maestro en la sesión anterior, etcétera. ¿Sí? Entonces es
Los datos, no nos podemos apartar de los datos educativos, siempre nos van a mostrar algo, así no sea lo que queramos, siempre nos van a mostrar algo, pero no pueden ser datos fríos. Muy bien. Genial. Súper. ¿Ha funcionado el cambio de micrófono? Sí, perfecto. Vale. Muchas gracias, Sofía. Creo que no te dejaremos volver a Colombia, o al menos te costará. Estaríamos aquí toda la mañana haciéndole preguntas. Me ha sorprendido, más que sorprendido, me ha hecho pensar no en un cambio, siempre decimos el cambio, ¿no? ¿No? Un cambio, un conjunto de cambios, n número de cambios, en lugar de casi cambiar nuestra personalidad, forma de pensar, mentalidad, mindset, en la cultura del cambio, ¿no? Muy interesante, muy enriquecedor.